¿Inventando tu propio Dios? ¿Te ha pasado que querías hacer algo bueno pero terminaste dañándolo? Quizás no por maldad, o quizás sí. Quizás no por rebeldía, o quizás sí. Pero asumiste que tener buenas intenciones era suficiente. Como ese papá que quiere ayudar a su hijo con un proyecto importante, pero nunca lee las instrucciones, y empieza a armarlo a su manera, porque se ve más práctico, porque seguramente así funciona, porque no puede ser tan importante el detalle, hasta que algo se rompe, y lo más duro es que realmente quería ayudar. Episodio 124, Primera de Crónicas del 13 al 16. David por fin está consolidando el reino. Jerusalén ahora es la capital. Hay victoria, unidad, celebración, y David decide hacer algo correcto, traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca representaba el trono terrenal de Dios entre su pueblo. No era magia, no era superstición, era una imagen visible de algo invisible. Dios habitando en medio de ellos. Y aquí necesitamos recordar algo importante. A veces Crónicas parece desordenado cronológicamente. Retrocede, resume, reorganiza escenas, y eso confunde a algunos lectores modernos porque nosotros leemos la historia como una línea estrictamente progresiva. Pero en el mundo hebreo muchas veces la prioridad no era solo el orden, sino el énfasis teológico. El punto principal de Crónicas no es solo decirte qué pasó, es mostrarte quién es Dios en medio de lo que pasó. Y aquí empieza el problema. David tiene pasión, tiene entusiasmo, tiene intención correcta, pero ignora detalles importantes. El arca debía ser transportada por levitas y debía cargarse sobre varas, no en un carro. Pero David copia el método de los filisteos. Un carro nuevo, bueyes, celebración, música, y por un momento parece que todo está funcionando. Hasta que los animales tropiezan y un hombre llamado Usa extiende la mano para sostener el arca y muere. Esta escena golpea fuerte, porque nuestra reacción inmediata es, pero solo quería ayudar. Y sí, probablemente sí, pero aquí aparece algo que el mundo moderno casi ya no entiende, la santidad de Dios. No porque Dios sea caprichoso ni cruel, sino porque nosotros hemos reducido a Dios a alguien parecido a nosotros. Y la Biblia constantemente rompe esa idea. Dios ya había dado instrucciones claras en Números 4, no tocar el arca. Y aquí aparece un anacronismo moderno muy común. Muchos leen esa historia pensando, un Dios amoroso jamás haría eso. Pero eso asume algo moderno, que el ser humano tiene derecho automático a acercarse a Dios, en sus propios términos. La Biblia enseña lo contrario. El asombro no es que Dios juzgue el pecado, el asombro es que permita acercarnos en absoluto. Como dijo C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, cuando hablan de Aslan, no es un león domesticado. Eso hemos intentado hacer muchas veces con Dios, domesticarlo, reducirlo, hacerlo cómodo, predecible, manejable. Pero el Dios bíblico es santo y aún así quiere habitar cerca de gente rota. Esa tensión atraviesa toda la Biblia. David queda devastado, enojado, confundido, hasta avergonzado, y honestamente podemos entenderlo. Es su primer gran evento nacional como rey. Todo parecía perfecto y termina en tragedia. Entonces abandona el proyecto, deja el arca en casa de Obed Edom, y aquí aparece el primer gran punto del episodio. Primero, la pasión sin obediencia sigue siendo peligrosa. Vivimos en una cultura obsesionada con la sinceridad. Mientras seas sincero, mientras tengas buenas intenciones, pero sinceridad y verdad no siempre son lo mismo. Puedes sinceramente estar equivocado, como cuando alguien toma medicina incorrecta porque pensó que era suficiente. La intención no cambia la realidad. Años atrás, el puente Tacoma Narrows en Estados Unidos colapsó dramáticamente. Lo llamaban Galloping Gertie o el Gertie galopante. Se movía violentamente con el viento. El diseño se veía elegante, moderno, inteligente, pero ignoraron principios estructurales importantes y un día todo cayó, no por falta de creatividad, sino porque la realidad no negocia con nuestras suposiciones. Y esto no solo pasa en ingeniería. Estudios psicológicos sobre el sesgo de exceso de confianza muestran algo curioso. Los seres humanos tendemos a sobreestimar cuánto entendemos las cosas. Pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos. Y mientras menos entendemos un tema, más seguros podemos sentirnos. Eso pasa mucho espiritualmente. David ama a Dios, pero no puede acercarse a Dios ignorando lo que Dios ya dijo. Y eso también nos pasa hoy. Muchos quieren un Dios creado a su medida, un Dios que nunca confronte, nunca corrija, nunca juzgue, pero entonces ya no estamos siguiendo al Dios real, estamos siguiendo una versión inventada y eso nunca termina bien. Segundo, Dios no cancela a David por fallar, lo corrige y esto cambia muchísimo la historia, porque David podría haberse endurecido aquí, podría decir, entonces ya no quiero acercarme,
Pero no lo hace. Aprende, regresa al texto, escucha las instrucciones, acepta responsabilidad. Y esto es importante. David incluso reconoce que los levitas también fallaron por pasividad. No participaron, no levantaron la voz, no recordaron la instrucción. Y ahí eso también enseña algo duro. A veces pecamos no solo por hacer mal, sino por callar cuando debíamos hablar. El filósofo Edmund Burke decía, el mal triunfa cuando los buenos no hacen nada. Y aunque esa frase se usa mucho políticamente, el principio es real. La pasividad también tiene consecuencias. Esta vez David hace las cosas correctamente, los levitas cargan el arca, hay adoración, sacrificio, celebración, y David danza delante de Dios. No porque todo sea perfecto, sino porque Dios todavía quiere habitar entre ellos. Eso es gracia. Y aquí aparece una imagen poderosa. Después del incendio del parque de Yellowstone en 1988, guardabosques encontraron un ave calcinada junto a un árbol. Parecía una escena triste más, hasta que movieron el cuerpo y debajo de sus alas había polluelos vivos. La madre murió protegiéndolos del fuego. Eso hace Dios constantemente en la Biblia. Santo, poderoso, justo y aún así acercándose para cubrir, para proteger, para habitar con nosotros, en la figura de Jesús. Tercero, Dios no nos deja en oscuridad. Muchas veces pensamos, si Dios quiere algo de mí, ¿por qué no habla más claro? Pero gran parte de la Biblia muestra lo contrario. Dios sí habló. El problema muchas veces es que preferimos improvisar. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso resume perfectamente esa historia. Usa hizo lo que parecía lógico. David hizo lo que parecía práctico, pero para ser correcto no siempre significa correcto. Y aquí conectamos esto con algo profundamente moderno. Vivimos en una época donde muchos creen que la verdad nace dentro de uno mismo. Haz lo que sientas, confía en tu corazón, define la verdad según tú. Pero la Biblia constantemente muestra que el corazón humano también puede confundirse, engañarse, justificarse. Por eso necesitamos revelación, necesitamos algo fuera de nosotros que nos muestre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y ahí volvemos a la imagen del inicio. Ese padre armando algo a su manera. El problema no era falta de amor, era pensar que podía hacerlo sin escuchar las instrucciones. Muchos viven así con Dios. Quieren bendición sin obediencia, cercanía sin rendición, espiritualidad sin conocer realmente a Dios. Pero David madura aquí, y eso es lo hermoso. No termina alejándose de Dios, termina acercándose correctamente, porque el objetivo de Dios nunca fue alejarlos, era enseñarles cómo acercarse. Y toda esa atención apunta finalmente a Jesús, porque Jesús hace algo impresionante. El santo se acerca a los impuros, y en vez de que la impureza lo contamine, su santidad restaura, sana, limpia. La cruz no elimina la santidad de Dios, la satisface. Y abre el camino para que gente rota pueda acercarse a Él, no tratando de domesticarlo, sino rindiéndose a quien realmente es. Oremos. Señor, muchas veces queremos acercarnos a ti, pero en nuestros propios términos. Enséñanos a conocerte realmente, a no inventarte, a no querer reducirte. Y gracias porque aún siendo santo, sigues queriendo habitar cerca de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás buscando a Dios como Él realmente es o como te gustaría que fuera? Te leo en los comentarios, seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete y recuerda que la respuesta que pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.